En el anterior tip legal tocamos un tema muy interesante, como fue el relativo al parentesco. En el presente vamos a desarrollar otro muy cercano y muy afín al parentesco, aunque obviamente pues distinto. Vamos a hacer referencia entonces a la filiación. ¿Qué es la filiación? ¿Por qué es importante la filiación? ¿Y cuáles son las características más importantes que rodean a dicho tema? ¿Qué es la filiación entonces? De una manera muy sencilla, digamos que la filiación es aquella relación jurídica en virtud de la cual se dice que una persona es hija de otra. O visto desde otro punto de vista, es aquella relación jurídica en virtud de la cual se dice que una persona es el padre o la madre de una persona. Así de sencillo. ¿Cuáles son entonces las vías a través de las cuales se genera la filiación? Pues por razones obvias y naturales son dos vías. Todos los seres humanos tienen dos filiaciones, la filiación paterna y la filiación materna. Cosa distinta es que eventualmente a veces es difícil establecer la una o la otra, pero por razones biológicas esas son las fuentes de la filiación paterna y la filiación materna. ¿Cuáles son las clases de filiación? Conforme a nuestro ordenamiento jurídico son tres las clases de filiación: la filiación matrimonial, la filiación extramatrimonial y la filiación civil. Las dos primeras, la matrimonial y la extramatrimonial, derivan su existencia de los hechos de la naturaleza, de los eventos o de la reproducción humana. La filiación civil, por el contrario, deriva su existencia de un acto jurídico. Se materializa entonces en lo que se conoce como la adopción, cuando una persona o dos acogen en su seno a un tercero como su hijo, cuando realmente entre ellos en principio no existe ningún nexo. En este tip legal básicamente nos vamos a ocupar de las dos primeras, la matrimonial y la extramatrimonial. Digamos entonces que con relación a estas dos, una precisión importante es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional dijo que su denominación justa, equitativa, es matrimonial y extramatrimonial. ¿Por qué hacemos esta preferencia? Porque anteriormente se hablaba de filiación legítima e ilegítima, como si una persona al nacer fuera ilegal o no legal. Bajo estas consideraciones, básicamente la Corte dijo que no, que la denominación es matrimonial o extramatrimonial. ¿De qué depende que se esté frente a una filiación matrimonial o a una filiación extramatrimonial? No depende tanto del nacimiento del bebé, como eventualmente puede pensarse, sino del momento en que es concebido. Dicho en otras palabras, que una persona tenga filiación matrimonial o extramatrimonial depende del momento en el que se haya dado la concepción. Si las relaciones sexuales que dieron origen al niño, al hijo, se dieron en desarrollo de la vida matrimonial, entonces estará frente a la filiación matrimonial. Si por el contrario esas relaciones sexuales tuvieron ocasión por fuera del matrimonio, se estará ante la filiación extramatrimonial. ¿Cómo se prueba o cómo se determina entonces en qué momento se da la concepción? Digamos que ahí la ley opera o aplica una presunción, o sea, partiendo del momento del nacimiento, se cuenta un plazo que no puede ir o que va entre los 180 y los 300 días anteriores, y si en ese momento las personas estaban casadas dentro de ese lapso, pues diríamos entonces que la filiación es matrimonial. Si por el contrario está fuera de ese lapso, la filiación será extramatrimonial. ¿Qué efectos prácticos tiene realmente hoy en día tener filiación matrimonial o extramatrimonial? Digamos que la razón de ser de la diferenciación, más que en materia de derechos u obligaciones, porque afortunadamente hoy en día entre los hijos no existe ninguna diferenciación, tanto a nivel legal como inclusive de orden constitucional se ha hecho esta manifestación, porque antes el sistema era odioso y dependiendo si el hijo era matrimonial o extramatrimonial tenía más o menos derechos. Hoy en día esto no se da. Entonces, ¿cuál es la importancia en el fondo de la filiación? Digamos que la importancia de la forma de la filiación, no de la filiación porque la filiación es muy importante, sino de la forma de la filiación, es su establecimiento. ¿Por qué? Porque la maternidad es muy fácil de establecer. La maternidad o la filiación materna
se determina o establece con un hecho palpable por los sentidos, que es ¿cuál? El parto. Por eso, generalmente el registro civil de nacimiento de un niño se sienta en principio con el acta o con el registro que da el médico que atiende a la mamá, dando fe de que hubo un parto y que un niño nació. Eso establece la maternidad. En cambio, la paternidad no es tan fácil de establecer. Y aquí viene una diferencia fundamental entre la filiación matrimonial y la extramatrimonial. En la filiación matrimonial, la presunción o la paternidad, se establece con base en unas presunciones. La mujer casada se supone o se presume es fiel, por lo tanto el hijo de mujer casada será hijo del esposo. En tanto que la filiación extramatrimonial por vía paterna en principio no se presume, sino que exige otro acto jurídico como es el reconocimiento. O sea, el padre de ese niño tiene que hacer una manifestación de que lo reconoce como tal. Finalmente, y ya para redondear, digamos que como eventualmente se pueden cometer errores o imprecisiones en la determinación de la filiación, la ley consagra unas acciones, bien para reclamar la verdadera filiación, o sea, las acciones de investigación de la filiación, especialmente de la paternidad, o las acciones de impugnación de la filiación, o sea, cuando en el registro civil aparecen como padre o como madre quienes realmente no lo son. Esperamos entonces haber brindado luces sobre este tema tan interesante.